Muy bien. Una vez más, mi saludo para todos. Que Dios les bendiga grandemente. Quiero comenzar con una oración, mis hermanos, para que ustedes puedan acompañarme también, por favor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permites reunirnos de esta manera, porque tú nos permites, Señor, estudiar de tu palabra, estudiar, Señor, aquellas enseñanzas que recibimos de ellas, Señor, para crecimiento de nuestra fe, para madurar, Señor, en el Espíritu, y que el carácter de Cristo se vaya formando en nuestras vidas, Señor. Anhelamos, Señor, tu carácter, tu mansedumbre, tu bondad, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amamos, Señor, tu palabra y entendemos, Señor, que la manera, los medios de gracia que tú nos has dado para crecer son tu palabra, la oración y el congregarnos, Señor, los sacramentos. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes y nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de empezar con la lección de hoy, quiero explicarles algunos puntos importantes con respecto a nuestra clase, o a nuestro curso, mejor dicho. Vamos a comenzar todos los lunes a las 7 de la noche, ¿sí? O 7 de la tarde todavía. La idea es de que nuestras clases duren 1 hora máximo. A veces podemos pasar un poquito más porque yo sé que cada lección está cargado de mucha información. Pero de mi parte, mis hermanos, yo quiero en la clase hablar de los puntos más importantes, más relevantes de las lecciones. Ahora, eso de mi parte yo voy a estar haciendo en cada clase, pero mis hermanos, el curso es tan rico y la información es tan grande que aquellos detalles pormenores, aquella información que gira en torno a lo más importante, eso ya va a quedar a cargo de cada uno de ustedes, ¿sí? Nosotros le vamos a proporcionar el libro en formato digital. Si alguno lo quiere, puede imprimir ese libro, ¿sí? Para guardarlo, para posteriormente volver a repasar, volver a ver las lecciones, etcétera, etcétera. Si alguno quiere, ¿verdad? Según ya queda a criterio de cada uno. También aquellos que quieran el certificado también, por favor, deben inscribirse en el formulario que les pasamos en el grupo de WhatsApp. Pero mis hermanos, hay que ser autodidacta, ¿sí? Hay que ser proactivo en lo que es la educación. Me refiero a la educación personal. Mientras más ustedes puedan interesarse, buscar, leer, investigar, usted va a enriquecer mucho más lo que es su conocimiento. ¿Está bien? Yo tengo limitaciones. ¿Cuáles son esas? Primero es el tiempo. No quiero que estas clases se extiendan a 2 a 3 horas. Así que eso también no es saludable para aquellos que tienen que prepararse para el día siguiente. Bueno, ahí ustedes ya entienden de qué les estoy hablando. Entonces, hoy damos la clase y yo les voy a pedir, por favor, que ustedes en la semana vayan leyendo nuevamente la lección que dimos el lunes. Yo voy a dar algunas preguntas cada semana para que ustedes trabajen en esas preguntas. No son muchas preguntas. A veces van a ser 3, a veces van a ser 5, hasta 5 voy a darles, porque la intención no es que esto sea un estudio profundo o pormenorizado, sino que sea más bien, a ver un poquito, no me viene la palabra ahora, que sea más bien como una guía, ¿verdad? De las cosas más importantes que hay que saber. Y como les decía, lo demás ya quedaría a cargo de ustedes profundizar, ir a lo específico, ir a los detalles más importantes para enriquecer el conocimiento de cada uno. Eso no significa que nuestras clases van a quedar por la mitad o van a quedar en un nivel
muy superficial. No, no significa eso. Lo que estoy diciendo es que los temas que vamos a tratar son tan profundos que va a requerir de ustedes que por favor ustedes vayan viendo otra vez en la semana a través de nuestro material digital o también haciendo sus propias investigaciones con otros libros. Podríamos ir también recomendando varios libros si ustedes quieren, ¿verdad? Y varios otros recursos, ya sea páginas web, etcétera, etcétera, donde ustedes pueden también profundizar con respecto a este tema. ¿Está bien? Vamos a tener una evaluación. Cada semana, yo, como les decía, les voy a dar preguntas y en la siguiente clase o para la siguiente clase, yo quiero que por favor ustedes me puedan entregar esas preguntas, ¿sí? ¿Cómo me van a entregar? No va a ser a través de un formulario web, tampoco va a ser por escrito, sino que van a enviarme a través de un mensaje de voz, ¿sí? Un mensaje de audio. Quiero escuchar sus voces, quiero que ustedes me expliquen las preguntas, ¿sí? Por favor, mi hermano, esto es muy importante. Yo les voy a dar las preguntas por escrito y ustedes me van a enviar las respuestas por audio, ¿sí? Eh, Eso es mucho más práctico, pero también requiere de que ustedes conozcan y sepan de qué estamos hablando, ¿está bien? Así que yo les comento que trabajo en un colegio con jóvenes, con niños y jóvenes. Y en nuestro trabajo docente, yo sé que aquí está también José, creo que Leticia también, ¿sí? En el trabajo docente uno ya va conociendo a través de la expresión, ¿verdad? El verbal, ya va conociendo quiénes son los que entienden del tema y quiénes no. Así que eso me va a ayudar a mí para ver en qué puntos más debo reforzar. Pero las tareas deben entregarse, mis hermanos. Por favor, les pido, deben entregarse. Yo quiero que ustedes tengan ese compromiso delante del Señor de poder ir viendo nuevamente las lecciones, respondiendo las preguntas, esforzarse por responder las preguntas y enviármelas, por favor. ¿Sí? Bueno, evaluación. Tenemos las tareas. Eh, ya les dije, son 6 sesiones, 6 clases, empezando con hoy, que hoy es un introductorio a todo el curso, ¿sí? Eh, y bueno, con respecto a los pagos, yo no les voy a exigir, mis hermanos, de que ustedes paguen. Por favor, los mensajes que yo estoy enviando al WhatsApp son puramente informativos. No es que yo estoy queriendo insistirle para que ustedes hagan los pagos, etcétera, etcétera. No, mis hermanos. Eso está muy lejos de mi intención, ¿sí? Pero para los que quieran tener un certificado, para los que quieran también recibir el libro en formato digital, por favor, ustedes saben que eso requiere de un trabajo y tiene sus costos también, así que esos 30.000 guaraníes son para absorber esos costos nada más, ¿sí? Nuestro seminario no tiene la intención de ser lucrativo, sino que al contrario, damos por gracia lo que por gracia recibimos. Amén. Muchas gracias, mi hermano. También todas estas indicaciones quedaron grabadas para aquellos que van a estar mirando otra vez en la semana. Bueno, mis hermanos, quiero compartir mi pantalla para ver lo que es la clase de hoy, ¿sí? Quiero que me confirmen, por favor, si se ve, a ver un poquito. Parece que no se... Se está viendo, mis hermanos. Ustedes están viendo en la pantalla. Un momento.
Bueno, un momentito, voy a corregir esto. Ahí sí. Muy bien. ¿Se ve ahí, por si acaso me pueden confirmar, por favor, que se está viendo la pantalla? ¿Que figura Sí, el credo de los pastor. apóstoles? Completa la pantalla, pastor, se ve. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias. Ahora estamos compartiendo una pantalla, así que lo que no pueden ver, por favor, me pueden decir que si lo están recibiendo o no. Mis hermanos, cuando hablamos de fundamentos de la fe cristiana, podemos usar el credo de los apóstoles como una guía, ¿sí? Y enseguida van a entender por qué cuando hablamos de fundamentos de la fe cristiana, utilizamos el credo de los apóstoles. Les comento un poco de mi experiencia. Yo crecí en la iglesia católica romana, ¿verdad? Bueno, mucho tiempo. Mi mamá fue una activista. Ella, recuerdo que había cualquier rezo en el barrio y ella era la que dirigía el rezo, ¿verdad? Le llamaban para dirigir el rosario, para dirigir la novena, para la Vía Cruz, y etcétera, etcétera. Yo crecí viendo eso y llega un punto en mi adolescencia en el que yo decido que quiero ser sacerdote, quiero ser paí. Entonces me voy a un noviciado, hago el noviciado en una ciudad que se llama Natalicio Talavera, de unos padres que son polacos, ¿verdad? De la congregación de San Miguel Arcángel. Y ahí todos los días teníamos misa a las 5 de la mañana, a las 10:30, no, 11:30 teníamos el rosario, a las 5 de la tarde teníamos el rezo de la tarde y a la noche teníamos el rezo de la noche, ¿verdad? O sea, además de trabajar, además de estudiar ahí, mi vida, mi rutina era los rezos. Entre los rezos está el credo de los apóstoles, que también se dice en la liturgia de la misa católico-romana. Cuando yo conozco la verdad expuesta en la palabra del Señor y defendida por la iglesia evangélica, y bueno, suceden un montón de cosas en mi interior, ¿verdad? Que me llevan a la verdad de Cristo, ¿verdad? Yo salgo de la iglesia católica, voy a la iglesia evangélica, comienzo a estudiar la palabra del Señor, comienzo a ver de las verdades de Cristo, que cada uno de ustedes también ha pasado por ese proceso. Me enamoro de la verdad de Cristo, por hablarlo de una manera romántica, ¿verdad? Y digo, este es mi lugar. Pero cuando vengo a la iglesia presbiteriana, me doy cuenta de que el credo de los apóstoles está presente en la liturgia, en el culto del credo de los apóstoles, perdón, en el culto de la iglesia presbiteriana. Y yo digo, yo no quiero nada que ver con mi pasado católico. Yo no sé si a usted le pasó algo así. Yo no quiero nada que ver. Y el credo de los apóstoles, yo, nada, por favor. El único momento del culto que yo no participaba era el credo de los apóstoles. Hasta que, mis hermanos, a muchos nos sucedió eso, que salimos de la iglesia católica y que ya no queremos tener nada que ver ni con las prácticas, ni con los líderes, ni con nada que tenga que ver con la iglesia católica romana. Hasta que, mis hermanos, estudiamos, hasta que profundizamos nosotros en el documento que representa el credo de los apóstoles.
Cuando vemos nosotros de que el credo de los apóstoles no es propiedad de la Iglesia Católica Romana. Repito, el credo de los apóstoles no es propiedad de la Iglesia Católica Romana, aunque ellos lo digan en su liturgia. Ni tampoco es propiedad de la Iglesia Presbiteriana, sino que el credo de los apóstoles es una herencia de la Iglesia de Cristo para todos los tiempos. De esta manera, mis hermanos, quiero comenzar este curso de Fundamentos de la Fe Cristiana para que usted no tenga ningún rechazo hacia lo que representa el credo de los apóstoles. Nos vamos a dar cuenta en estas sesiones de clase que vamos a tener de que el credo de los apóstoles tiene en sus artículos un resumen de todo lo que es el evangelio, de todo lo que es la doctrina cristiana que todos debemos conocer y debemos vivirla. ¿Está bien? Así que, mis hermanos, quiero comenzar definiendo qué es un credo y cuál es su utilidad. ¿Está bien? Para que podamos ir viendo de que, como les decía, no es propiedad de la Iglesia Católica Romana, sino que es una herramienta eficaz que nosotros hoy la utilizamos para declarar nuestra fe. Es un resumen, y ahí es donde yo quiero enfatizar, es un resumen de las doctrinas, o sea, enseñanzas esenciales y fundamentales de la religión cristiana. Y algo muy importante, tiene la aprobación de la Iglesia de Cristo. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de credo, hablamos de un resumen de las doctrinas, ¿sí? Que tiene la aprobación de la Iglesia, ¿sí? No es que a alguien se le ocurrió y empezó a publicar, no. Fue bajo un escrutinio, bajo un análisis muy profundo de la Iglesia para que eso pueda ser admitido en la liturgia y también en los rituales, o sea, en la ceremonia, por ejemplo, de bautismo. ¿Ok? La palabra credo es la palabra latina que quiere decir creo, ¿sí? Para los que están tomando notas. Los credos son formas sencillas por las cuales los cristianos podemos declarar al mundo nuestra fe, ¿sí? Repito, son formas sencillas por las cuales los cristianos podemos declarar al mundo nuestra fe. Mucha gente, muchos mártires murieron citando el credo de los apóstoles, mientras eran quemados, mientras eran crucificados, mientras eran apedreados, mientras eran torturados. Ellos declaraban su fe públicamente a través de los credos. Entonces llegamos a la conclusión de que los credos son resúmenes fáciles de memorizar, ¿ok? Tienen que ser fáciles de memorizar. ¿Por qué? Porque el credo es algo que uno lleva en la memoria, en la conciencia, en el corazón, en la fe. Como son fáciles de memorizar, pueden ser fáciles de usar, ¿verdad? En ciertas situaciones y en ciertas circunstancias que nos encontramos nosotros, y principalmente cuando nuestra fe es atacada, ¿sí? Así que vamos a ir viendo eso detalle a detalle más adelante y en otras sesiones, en otras clases. Como les dije, esta es una sesión de introducción, es una clase de introducción a todo nuestro curso. ¿Qué es un credo y cuál es su utilidad? Tienen un uso litúrgico en los servicios de la iglesia, sobre todo en el bautismo. Los credos, si ustedes pasaron por el bautismo, mis hermanos, no sé cómo hacen en la iglesia de ustedes, pero nosotros le hacemos pasar a los hermanos que van a ser bautizados y frente a la congregación se les hacen preguntas, ¿sí? ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo, ¿verdad? Este sistema se usó ya desde la iglesia primitiva, desde la primera iglesia, ¿sí? De hecho, el credo de los apóstoles a ver, no me viene la palabra ahora, tiene sus bases
en esas preguntas que se hacen en el bautismo, antes del bautismo, a los que son recién convertidos. Un recién convertido no va a leer toda la Biblia para demostrar que es cristiano. Un recién convertido no va a memorizar toda la Biblia para demostrar que es cristiano. Con solo depositar su fe en Cristo, creer en el Señor, él ya es un cristiano, ¿verdad? Es un salvo por la fe. Pero sí, el credo de los apóstoles es una herramienta para que él pueda declarar su fe públicamente, ¿ok? Y tenía un uso litúrgico principalmente en el bautismo. Los credos expresan la unidad de los cristianos. Por ejemplo, en el tiempo de la primera iglesia, un cristiano que iba a otra ciudad y por ahí se encontraba con otros cristianos, ¿cómo demostraban que tenían la misma fe? A través del credo. Como eran fáciles de memorizar, se encontraban y se miraban seguramente y decían, ¿vos sos mi hermano en la fe? Sí. ¿En serio? Sí. Y a ver, declarame un poco tu fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Entonces creemos lo mismo. ¿Se entiende, mi hermano? Expresan la unidad de los cristianos. Cristianos de todo el mundo creyendo y teniendo la misma fe. Amén. Vamos a ir hablando sobre esto también. Ahora, algo importante que nosotros debemos entender es que para los cristianos reformados, ningún credo, atención mi hermano, ningún credo o catecismo o confesión de fe puede tener absoluta autoridad, porque las fórmulas de la iglesia no están al nivel de la palabra de Dios. Cuando hablamos de credo de los apóstoles, no estamos poniendo este documento o este credo por encima de las escrituras. No, mi hermano. Por favor, no creamos eso. Confesiones de fe, catecismos o las herramientas que la iglesia usa para enseñar la fe cristiana no están por encima de la Biblia, jamás. ¿Sí? Nuestro fundamento verdadero es la Biblia. Todo lo demás debe fundamentarse en la Biblia para que pueda ser aprobado y enseñado en la iglesia. ¿Ok? La Biblia es nuestra única norma infalible de fe. Usted está viendo ahí, mis hermanos, por favor, si están viendo en la pantalla, lean conmigo. La Biblia es nuestra única norma infalible. Infalible significa que no tiene errores, está libre de fallas, no tiene fallas. Nuestra única norma infalible de fe y práctica. Los credos, por el contrario, son instrumentos de enseñanza falible que resumen nuestra comprensión de la Escritura. ¿Sí? Los credos son instrumentos de enseñanza falible que resumen nuestra comprensión de la Escritura. Y como veremos, el credo de los apóstoles fue creado para ayudar a los cristianos a aprender y seguir siendo fiel a las enseñanzas de la Biblia. Por eso, mis hermanos, es que nosotros tomamos esta herencia de la primera iglesia, ¿sí? De la iglesia primitiva. Esta herencia lo tomamos para hoy estudiar los fundamentos de la fe cristiana. Mis hermanos queridos, esto es una bendición muy grande. Poder tener una declaración, un resumen de lo que nuestros primeros hermanos en la fe creían, ¿sí? Por supuesto, siempre fundamentado en lo que dice la Biblia, para que nosotros hoy podamos tener este estudio de los fundamentos. Así que, mi hermano, yo les animo a tomar esta herencia, a estudiar el credo de los apóstoles, para que los fundamentos de la fe cristiana sean cada vez más sólidos en nuestra vida. ¿Está bien? Ok. El propósito. El propósito de los credos, ¿cuál era?
Los falsos maestros crearon muchos problemas en la iglesia. Esto ya vemos nosotros en Hechos de los Apóstoles, vemos también en las epístolas de Pablo, estas situaciones en las que surgían falsos maestros y creaban muchos problemas en la iglesia. Algunos incluso negaron aspectos centrales del evangelio, ¿sí? En respuesta a estas circunstancias, líderes piadosos crearon pequeños resúmenes de enseñanzas centrales de la Biblia para que todos los cristianos pudieran conocer y afirmar el contenido básico de la fe. Si yo memorizaba o memorizo el credo de los apóstoles, viene un falso maestro a decirme, no, Cristo no es Dios, Cristo es un ser creado por Dios, como dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones. Cristo no es hijo de Dios, Cristo es una criatura de Dios. Dice, esperamos vos, creo en el Señor Jesucristo. No, el credo de los apóstoles es una herramienta que yo te puedo consultar rápidamente y ver que no concuerda con la enseñanza que yo tengo, y luego voy a la Biblia y confirmo lo que dice, entonces yo estoy rechazando esa herejía. ¿Está bien? Es una herramienta el credo de los apóstoles. ¿Qué dice Eric Zones? Dice, hay una necesidad de formular de forma clara y concisa las declaraciones que cree la iglesia, especialmente porque hay falsos maestros. Hoy en día también, mis hermanos, hay falsos maestros que enseñan cosas que no están en línea con lo que los apóstoles y la Biblia enseñan, especialmente en respuesta a las falsas enseñanzas. La iglesia se vio en la necesidad de formular resúmenes que demostraran de forma clara lo que creían. ¿Está bien? Póngase usted a pensar. Un cristiano del siglo III, un cristiano común y corriente, un campesino, que sabe el credo de los apóstoles, pero no sabe leer, no sabe escribir, no tiene a su alcance la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo podía permanecer firme en la fe? A través de esta herramienta, el credo de los apóstoles. ¿Se da cuenta, mis hermanos, por qué el credo de los apóstoles es una herramienta para mantener firme los fundamentos de la fe cristiana? Si este cristiano campesino, analfabeto, pero que conoce el credo de los apóstoles, se enfrenta a un falso maestro con falsas enseñanzas, mis hermanos, va a salir airoso. ¿Por qué? Porque conoce todas las doctrinas fundamentales resumidas en el credo de los apóstoles. Sigamos adelante. El credo de los apóstoles fue especialmente importante e incluso necesario en la historia primitiva de la iglesia, ya que el canon de la escritura no se formalizó hasta alrededor del 397 después de Cristo. En el siglo IV recién se formalizó el canon de la escritura. ¿Qué significa eso? En el siglo IV se cerró el canon de la escritura. O sea, se eligieron todos los libros que debían estar dentro de esta Biblia. 4 siglos sin tener lo que es la Biblia completa. Recién en el siglo IV. Por eso, mis hermanos, el credo de los apóstoles fue muy importante para los primeros cristianos y fue lo que mantuvo los fundamentos de la fe cristiana en la iglesia de Cristo. ¿Cuál era la fe autoritaria en la iglesia? Fue resumida en el credo de los apóstoles, pero en aquel tiempo se tenía la Biblia después de eso. Entonces, ¿por qué debemos continuar nosotros con el credo si ya tenemos la Biblia, verdad? Es una pregunta que algunos se puede hacer. Debemos tener el credo, o sea, debemos conocer el credo, porque no podemos requerir que la gente entienda toda la Biblia antes de aceptarlo como cristianos, ¿sí? No puede ser requisito que la persona
primero conozca toda la Biblia para luego ser aceptado por la iglesia como cristiano. ¿No? Debemos nosotros confesar nuestra fe en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través del credo de los apóstoles, ¿sí? Y también, por supuesto, por los frutos los conocerán, dice la palabra del Señor. Así que todavía hoy sigue teniendo su importancia y su relevancia el credo de los apóstoles para la práctica de la fe cristiana. El credo de los apóstoles resume las enseñanzas esenciales de la Biblia en una forma simple. Por esta razón, nosotros debemos seguir usándolo hoy. ¿Sí? Mis hermanos, acá hay un ejemplo que yo quiero que veamos nosotros para poder entender lo que estamos hablando. La iglesia primitiva quería mantenerse firme a las enseñanzas de Cristo. ¿Sí? Es el anhelo de la iglesia, las cuales podían encontrarse en las Escrituras. Esto hacía a Cristo el primer eslabón. Imaginémonos una cadena. Desde el primer eslabón, ¿sí? ¿Qué es un eslabón? Es una de esas uniones que vemos aquí. Aquí estoy viendo en el cursor, si ustedes ven, sí, en la pantalla. Este es un eslabón unido a otro eslabón. Mis hermanos, Cristo es el primer eslabón de nuestra cadena. ¿Sí? Hace a Cristo el primero. Los apóstoles tuvieron contacto directo con Cristo y fueron enseñados directamente por Él. La enseñanza apostólica es el segundo eslabón. Un eslabón aquí. La enseñanza apostólica es el siguiente eslabón. ¿Sí? Los apóstoles preservaron el conocimiento de Cristo en las Escrituras, haciendo de las Escrituras el tercer eslabón de la cadena. Cada uno de estos tres eslabones era perfecto e infalible debido a que era supervisado por el Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, Cristo enseña a sus apóstoles, los apóstoles, ¿sí?, escriben lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí?, y, por supuesto, aprueban todo el Antiguo Testamento como única palabra del Señor, ¿sí? Las Escrituras son el siguiente eslabón, pero el cuarto eslabón, ¿cuál sería? Las enseñanzas tradicionales de la iglesia. ¿Sí? Vamos a ver entonces ahora aquí. Vean por favor la pantalla. ¿Sí? Cristo enseña a los apóstoles las verdades, el evangelio. Los apóstoles dejan como legado las escrituras. Cristo, apóstoles y escrituras son infalibles porque son guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y por supuesto, Cristo siendo Dios, es un varón perfecto, ¿verdad? Ni siquiera cabe la aclaración de lo que voy a hacer. Cristo, apóstoles, escrituras, infalible. Pero luego aparecen las enseñanzas tradicionales de la iglesia que ya no son infalibles, ¿sí? Ya forma parte de la tradición de la iglesia, ¿sí? Estas enseñanzas deben estar fundamentadas en lo infalible. ¿Ok? Le voy explicando, mis hermanos. ¿Cuáles son las enseñanzas tradicionales de la iglesia? Los credos, confesiones de fe, catecismo, etc. Todo esto, para que tenga autoridad en la iglesia de Cristo, debe estar fundamentado en la sola escritura, en la escritura. ¿Ok? Por eso nosotros hablamos de los fundamentos de la fe cristiana en términos del credo de los apóstoles. Porque el credo de los apóstoles es un documento, como decía antes, aprobado por la iglesia para que sea una herramienta para mantener firmes los fundamentos de la fe cristiana. ¿Cuál es el propósito y el objetivo? Vamos a ver un poquito de esto. Siempre hablando del credo de los apóstoles. El objetivo de preservar las enseñanzas tradicionales de la iglesia fue para asegurar que las iglesias no se desviaran del sentido original de las escrituras,
para que los creyentes pudieran entender correctamente las enseñanzas de los apóstoles y vivir de acuerdo a las palabras de Cristo. Imagínense, mis hermanos, en ese tiempo en el que la iglesia está creciendo, se van formando otras iglesias en Asia, en Europa, se está expandiendo el reino de Dios. Y como un líder espiritual, como Pablo, por ejemplo, ¿cómo podría él velar de que las iglesias tengan una sana doctrina y una sana práctica de la doctrina? A través de sus epístolas, a través de sus cartas, él enseñaba a las otras iglesias. Pero luego los apóstoles parten a la presencia del Señor, ya no queda ninguno. Entonces, ¿qué se fue haciendo? Documentos basados en esas epístolas, basados en las enseñanzas de los apóstoles, que otra vez hacía de que todas las iglesias, aquellas que están en el rincón más lejano de Europa, puedan tener una sana doctrina. Entonces, mis hermanos, por eso vemos de que es una gran herramienta. ¿Para qué? Para que las iglesias no se desvíen de las escrituras, para que los creyentes pudieran entender correctamente las enseñanzas de los apóstoles y para que se mantuvieran firmes en su fe y vivir de acuerdo a las palabras de Cristo. El credo de los apóstoles fue usado ampliamente para confirmar que los nuevos creyentes, cristianos creyentes, cristianos creyeran las enseñanzas fundamentales de la Biblia. De la misma forma en que muchas iglesias modernas hoy discipulan a nuevos creyentes en clases y estudios bíblicos, la iglesia primitiva usaba credos para enseñar a nuevos creyentes lo básico de la fe, ¿sí? Y como ustedes saben, las enseñanzas tradicionales no siempre eran escritas, sino que también eran verbales, ¿sí? A través de la palabra, a través de la conversación, los maestros enseñaban a sus discípulos, ¿sí? Entonces, los credos eran algo fácil de memorizar, fácil de meditar, fácil de analizar, fácil de enseñar también. Y por supuesto, de ponerlo en práctica. ¿Qué dice este texto? Leamos juntos. El credo de los apóstoles es un resumen. Otra vez decimos resumen, sí, porque está muy ligado a esta palabra. Es un resumen narrativo de la fe cristiana. Esto apunta al hecho de que incluso cuando nosotros creemos que cada palabra de la Biblia es la inerrante e infalible palabra de Dios, necesitamos de un resumen que ayude a las personas a entender cuál es la esencia del evangelio. El credo de los apóstoles es ese tipo de resumen, ¿sí? Cuando le preguntaron al Señor Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él le dice y resume todo el mandato y todos los mandamientos del Señor en dos. ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser, ¿sí? Y el segundo es parecido, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que hace el Señor en ese momento? Le da un resumen que cumpliendo estos dos mandamientos, Él va a cumplir todo lo demás, ¿sí? Porque de eso se desprende, dice, la ley y los profetas. Mis hermanos queridos, el credo de los apóstoles también es un resumen muy parecido, solamente que hecho por la iglesia, que resume las doctrinas fundamentales que encontramos en la Biblia. Como es corto, es fácil de memorizar, es fácil de retener, es fácil de aplicar y de regir nuestra vida de acuerdo a ello. ¿Ok? Emergió muy temprano en la tradición cristiana, encapsulando lo que los apóstoles enseñaron en base a la revelación de Cristo que ellos tuvieron concerniente a la esencia de la fe. Creo, todo emana de allí. Lo que es importante es que el credo de los apóstoles nos ayuda a decir todo lo que tenemos que decir para poder comunicar el evangelio. ¿Ok? Fundamentos de la fe cristiana, artículos del credo de los apóstoles,
son iguales. Continuamos. El contenido del credo de los apóstoles, ¿sí? Dice, habla de Dios, por supuesto. ¿Cómo no, verdad? La doctrina de Dios es absolutamente esencial para todo lo que decimos en términos de nuestra teología cristiana, nuestra fe cristiana y nuestra práctica cristiana. Todo lo que tenemos en términos de cómo nos entendemos a nosotros mismos, cómo entendemos al mundo, cómo entendemos nuestro significado y propósito, nos lleva a quién es Dios. Cada doctrina cristiana, ya sea referente a la salvación, la iglesia, la escatología, las últimas cosas, en términos del futuro, todo está fundamentado y enraizado en el Dios que existe. Nuestro credo comienza hablando de Dios mismo, ¿sí? Hablamos de que el credo es un resumen de las doctrinas fundamentales de la Biblia, ¿sí? Y Dios, la doctrina de Dios es contenida dentro del credo, dentro de los artículos del credo. También habla de la Trinidad. ¿Cómo hablar de Dios sin hablar de la Trinidad, verdad? La doctrina de la Trinidad se convirtió en una piedra angular de la teología cristiana, ¿verdad? Es una doctrina bíblica. Una aclaración. En toda la Biblia usted no va a encontrar la palabra Trinidad. Ese es un nombre que nosotros le pusimos a la enseñanza bíblica. Pero sí va a encontrar la enseñanza que nos da a entender a nosotros de que Dios es uno en tres personas. ¿Sí? Uno en esencia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan a todo el mundo, id y predicar, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos a nuestro Salvador Jesucristo mencionando la Trinidad. En el credo de los apóstoles encontramos esto, mis hermanos. Encontramos los artículos que hablan de la Trinidad. Las personas de la Trinidad encontramos en el credo de los apóstoles. Con respecto al Padre, el credo atribuye a Dios Padre el atributo de ser todopoderoso y menciona el hecho histórico de que Él es el creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. La iglesia primitiva creía que estas declaraciones eran suficientes para demostrar que las creencias de una persona sobre el Padre eran compatibles con el cristianismo. ¿Sí? Si un cristiano era interrogado, ¿verdad?, por un líder de la iglesia primitiva, ¿qué usted cree acerca de Dios Padre? Bueno, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ah, ok, entonces estamos de acuerdo. Yo también creo eso. Usted es cristiano, ¿verdad? El credo menciona la encarnación de Jesús, el haber sido un bebé viviendo una vida genuinamente humana. También habla sobre su sufrimiento, muerte, sepultura. La Escritura menciona que los no creyentes han negado estos acontecimientos desde los comienzos. Cuando un cristiano era apresado por su fe, ellos tenían en claro lo que creían. Cuando eran interrogados por los oficiales romanos, o bueno, podemos irnos a China, podemos irnos a Irak, ¿verdad? Irán, por ejemplo. Cuando son interrogados, ellos pueden declarar su fe mediante el credo de los apóstoles. Es lo que a ellos les mantiene firmes. Incluso hoy en día, muchos historiadores y teólogos liberales niegan estos hechos, así como muchas sectas cristianas y religiones falsas. Algunos, teniendo la etiqueta de cristianos, su creencia no está de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Y cómo vemos esto? Y también por el credo de los apóstoles, ¿sí? Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar muchas más incoherencias. Pero el credo de los apóstoles es un análisis que nosotros podemos hacer de las creencias que son, entre comillas, cristianas, pero que no están de acuerdo en la Biblia. Con el credo de los apóstoles ya quedan totalmente
derrumbados. ¿Está bien? No se sostienen en sus argumentos. Finalmente, el credo menciona el rol de Jesús como el que juzgará toda la humanidad al fin de los tiempos, condenando al malvado, pero otorgando a los creyentes una vida bendecida y eterna. Sobre el Espíritu Santo, el credo dice que el Hijo fue concebido por el Espíritu Santo y que Jesús nació de la Virgen María. Aparte de eso, solo afirma su existencia como una persona en la Trinidad. Sin embargo, implícitamente el credo asocia al Espíritu Santo con la Iglesia y con nuestra experiencia de salvación ahora y en el futuro. El credo también menciona a la Iglesia. El credo de los apóstoles describe a la Iglesia en dos frases diferentes. Primero, la Iglesia es llamada la Santa Iglesia Universal. Segundo, la Iglesia es descrita como la comunión de los santos, ¿sí? Doctrinas fundamentales de nuestra fe. Habla también sobre la salvación. Contiene mucho acerca de la salvación casi al final del documento. En la estructura podemos ver, mis hermanos, primero el credo quiere determinar la Trinidad. Dejar claro de que nuestro Dios es uno en esencia en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego busca asegurarnos de que la experiencia de la salvación proviene de la Trinidad y no de algún sistema humano o algo construido. El saber quién es el Padre, Hijo y Espíritu Santo nos lleva a la invitación y a la promesa de que nosotros podemos ser salvos si confesamos nuestros pecados. Sigamos viendo, quiero terminar a las 8. Tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Efesios 2, 19, 21 dice la palabra del Señor: sois miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Sí? El credo de los apóstoles, ¿qué es lo que hace? Es estandarizar, como yo le decía, una iglesia que esté en el fondo, allá en el fondo del Chaco paraguayo, o en el fondo de Alto Paraguay. Si conoce el credo de los apóstoles y sabe que está fundamentado en la Biblia, esa iglesia puede crecer sanamente siguiendo los artículos que se encuentran en el credo de los apóstoles, y que digo nuevamente, porque no quiero darle relevancia por sobre la Biblia al credo. El credo está fundamentado en lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Estandarizar la fe, la doctrina y la práctica de las iglesias de Cristo según los estándares bíblicos y según los estándares, por supuesto, cuando es bíblico, de los apóstoles. También brinda una base lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos crear un argumento razonable que va de una idea lógica básica al establecimiento de otras ideas que son lógicamente dependientes. Pongo un ejemplo. El primer artículo de nuestro credo de los apóstoles dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Ok? ¿Cómo esto brinda una base lógica? Cuando yo veo la Biblia, me doy cuenta de que es cierto. Dios Padre es todopoderoso y es creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Yo confirmo con la Biblia de que es cierto, porque la Biblia es la regla de fe y práctica del cristiano. Pero también puedo desprender de esa enseñanza bíblica otras enseñanzas bíblicas. ¿Por qué? Porque me da una base lógica. Si Él es creador del cielo y de la tierra, significa que Él gobierna el cielo y la tierra. Significa que Él es soberano del cielo y de la tierra. Significa que Él está por encima de toda la creación. Significa que no hay otro como Él al ser creador. Significa que Él define los tiempos.
Y lógicamente, lógicamente podemos ir quitando muchas enseñanzas de un solo artículo del Credo de los Apóstoles, ¿verdad? Ir fundamentando nuestra fe en la Biblia. Por eso decimos de que tiene una importancia porque brinda una base lógica. Nosotros a través de todas estas clases, vamos a ir justamente desmenuzando, ¿sí?, las enseñanzas artículo por artículo para que vayamos nosotros viendo los fundamentos de nuestra fe cristiana contenidos dentro de el Credo de los Apóstoles. Tiene una importancia universal. ¿Por qué? Cuando observamos el Credo de los Apóstoles, sus declaraciones doctrinales siempre han sido afirmadas por la mayoría de los cristianos en todas partes. Y hay también un principio de la proximidad. ¿Sí? ¿Me explico? Por ejemplo, un cristiano del primer siglo o del siglo tercero, él está más próximo a los acontecimientos que dieron fundamento a nuestra fe que nosotros que estamos ya más de 2000 años. ¿Sí? El que vivió en el siglo III está más próximo, entonces recibe esas enseñanzas de una manera más fresca, ¿verdad? Más pura que nosotros. ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo también se van perdiendo ciertas enseñanzas que por gracia de Dios nosotros hoy tenemos la Biblia, podemos estudiarla y podemos conocerla, ¿sí? Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es de que aquel que está más próximo a los hechos recibe de manera más fresca las enseñanzas. Entonces, si la iglesia en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, aprobó con la frescura de los hechos, aprobó el Credo de los Apóstoles como una herramienta y un documento para declarar nuestra fe, entonces esa aprobación para nosotros debe tener gran peso también, porque si nuestros hermanos lo hicieron, estando más próximos a los hechos, nosotros debemos tomar también en serio por qué lo hicieron, ¿sí? Y también debemos tomar, eso tiene mucho peso para nuestra fe, para la práctica de nuestra fe. Así que ellos lo hayan aprobado, nosotros también debemos hacerlo en el sentido de que ellos, como les decía, esa proximidad es lo que le da ventaja a nosotros hoy. Por eso hablamos de la importancia universal, ¿ok? Esto es una herencia para nuestra iglesia hoy. Y también tiene una importancia unificadora. ¿En qué sentido? Efesios 4, 11 al 3 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un momento, mis hermanos, por favor. Entonces, una de las maneras más efectivas de evitar las consecuencias destructivas de la controversia teológica es deleitarnos en la unidad doctrinal que compartimos con todos los seguidores de Cristo alrededor del mundo. Cuando hacemos un balance de nuestras preocupaciones por los detalles de la teología con una real preocupación por la unidad, la doctrina nos unirá en vez de dividirnos. Mis hermanos, hay una cuestión que nosotros también debemos entender, de que las enseñanzas teológicas ya están redactadas, ya están hechas, ¿sí? Los fundamentos, las enseñanzas fundamentales de la teología que encontramos en la Biblia ya están escritas, ¿sí? Ya están hechas.
nosotros debemos estudiarlas, meditarlas, aplicarlas, enseñarlas. Y si el Señor nos ilumina, encontramos algo que podamos nosotros seguir enseñando en nuestras congregaciones, en nuestra familia, etcétera, etcétera, lo hacemos. Pero es muy difícil inventar la pólvora en estos días, mis hermanos. Ya no hay nuevas revelaciones. Lo que está escrito en la Biblia son todas las revelaciones que necesitamos nosotros para poder vivir una vida de fe, batallar la buena batalla, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de un documento como el Credo de los Apóstoles, debemos también tener la humildad de poder reconocer lo que a otros hermanos en la fe hace mucho tiempo Dios ya les reveló acerca de su verdad. Sí. A mí, yo discrepo con aquellos cristianos que dicen que tenían mi misma actitud que yo les comentaba al principio de esta clase, de rechazar el credo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la liturgia católica romana. Pero cuando nosotros estudiamos, mis hermanos, puntos como lo que hoy estuvimos viendo, nos damos cuenta de que esto fue lo que el Señor guió a nuestros hermanos en la fe de la primera iglesia y de las siguientes generaciones a redactar como una herramienta para mantener firme su fe. Algunos ni siquiera en su vida habían tocado una Biblia como hoy nosotros la tenemos. En su vida. Nunca tuvieron los 66 libros como hoy nosotros tenemos. Ni siquiera el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento. Pero al ser enseñados o al haberles presentado el Evangelio en el formato del credo de los apóstoles, cambió sus vidas. Creyeron y fueron salvos. Inclusive algunos murieron por su fe. Así que, mis hermanos, nosotros hoy debemos tener la suficiente humildad de reconocer de que nuestras vidas están fundamentadas y nuestra fe está fundamentada en la palabra del Señor. La sola escritura es el principio de nuestra fe. Es uno de los principios de nuestra fe. Pero herramientas como el credo de los apóstoles nos ayudan a mantener, primero a aprender los fundamentos de la fe cristiana y luego a mantenernos firmes en la fe cristiana. Por eso, mis hermanos, y por muchos motivos más, nosotros vamos a estudiar los fundamentos de la fe cristiana contenidos en los artículos del credo de los apóstoles y, por supuesto, fundamentado en la palabra del Señor. Amén. Eso yo quería que hoy podamos compartir como introducción. Así que, mis hermanos, espero volver a verles la próxima semana. ¿Sí? Espero volver a encontrarles la próxima semana. Les voy a estar pasando a través del WhatsApp las preguntas que yo quiero que ustedes vayan analizando, vayan leyendo, vayan formulando sus respuestas y me envían en un mensaje en privado. ¿Sí? Ahí en el grupo ustedes ya van a tener mi número. Yo soy el pastor David, ahí van a encontrar mi número. Envíenme de manera privada, por favor, todas sus respuestas. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Los que están de oyentes no necesitan responder las preguntas, ¿sí? Los que están de oyentes no necesitan responder las preguntas. Les agradezco muchísimo por su presencia. Pero los que están haciendo el curso como seminaristas, ellos sí necesitan responder las preguntas porque esa es su evaluación de cada lección. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, mis hermanos, para ir terminando? Quiero saludar a la hermana Marta. Me dijeron, hermana, que usted es de Coronel Bogado, ¿puede ser?